27, luego de despedir a nuestro amigo Patrick Sepúlveda, vamos a tomar contacto con Ignacio Oliva, quien se encuentra con Paola Correa, la madre de Fernanda Maciel, y además junto a Mayén González. ¿Por qué? Porque Paola Correa se une a este proyecto, se suma, se viene a agregar a este proyecto de ley de extraviados que que desea que las personas que tienen un familiar desaparecido o perdido cuenten de parte de la autoridad con las necesidades o con las prioridades para poder encontrarlo finalmente y que no quede nada. Esto es para finalmente mejorar los protocolos. Ignacio, tomamos contacto contigo, te vemos en pantalla. Buen día, amigo mío. No veo nada. Hola Eduardo, hola muchachos, así es, estamos con Paola Correa, con Mayén González con respecto a esta situación de la ley de extraviados. Conversábamos anteriormente con respecto a la cantidad, son cientos, si no miles de personas las que desaparecen año a año y también las que están en los registros tanto de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones con respecto a los trabajos, posibles y inmediatos que se tienen que realizar al momento de que una persona desaparezca. Entonces se pueden realizar muchas acciones inmediatas si hay una ley a lo mejor que establezca los protocolos inmediatos para que estas soluciones se arreglen o se solucionen en el menor tiempo posible. Conversábamos con Paola Correa, ya se cumplió un año, casi un año, 11 meses y 5 días de la desaparición de tu hija y te unes a esta causa, te unes a esta causa que inició Mayén hace ya un par de años atrás. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas que se haga con esta situación? Que se realicen estos nuevos protocolos, que se haga a lo mejor esta ley que ayude a posibles familias y que no sufran a lo mejor lo que estás sufriendo tú en estos momentos con la desaparición de tu hija. Bueno, buenos días primero que nada. Hola, Paola. Hola. Sí, yo hace más o menos un mes me integraron a esta ley. O mejor dicho al WhatsApp, y bueno, la verdad es que he estado estudiando un poco, pero no, estoy recién aprendiendo y por supuesto que encuentro que es importante porque siento que todos necesitamos ser encontrados, buscados. Sí, pues sin duda, y hemos visto además cómo en el último tiempo se han desnudado las falencias que tiene el sistema. O sea, claro, son muchas las personas que quedan en nada finalmente sus búsquedas, ¿no te parece? Perdón, no te escuché. Que a partir del caso de Fer y de muchos otros más, se ha ido desnudando las falencias que tiene el sistema. O sea, hemos visto como los casos de búsqueda finalmente terminan en nada, lo que parece indicar que las policías necesitan más apoyo, más recursos para poder hacer unas búsquedas más eficientes. Me gustaría saludar también a Mayén. Y me gustaría preguntarte cuáles son las falencias que han detectado en el sistema y que vendría a subsanar esta ley de extraviados. ¿Cómo estás, Mayén? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de que hablemos de este tema. Respecto a esto, este proyecto se enfoca en 3 cosas básicas, porque falencia hay demasiada. Sin embargo, lo que esto ataca son 3 cosas principales, que tiene que ver la distinción de la presunta desgracia en el momento. ¿Ya? Porque no da lo mismo que se pierda una persona con motivos médicos, como por ejemplo una persona con Alzheimer. Claro. O un niño, o una persona que haya recibido amenazas en la misma semana. Exacto. Entonces lo primero es categorización. Muy bien. Luego, lo segundo tiene que ver con la unificación de la base de datos de organismos involucrados en las búsquedas. Bien. Porque aunque ustedes no lo crean, hoy en día PDI, Carabineros no trabajan en línea. Eso es increíble, ¿eh? Y mucho menos con efectos, por ejemplo, centros asistenciales de salud, y el servicio Gendarmería, el SML. Entonces lo que sucede es de que una persona pueda andar deambulando, ser encontrada por otro organismo y seguir extraviada. Claro, hemos visto Bueno, casos... lo vimos en el sur de nuestro país, que estuvo 3 años un joven en el servicio médico legal, su cuerpo... Sergio Mardoff, precisamente, y sus padres no fueron avisados porque nadie del servicio médico legal unió las piezas, no estaban precisamente en línea, y una familia estuvo sufriendo 3 años gratuitamente sin saber qué había pasado con su hijo.
Entonces me parece que efectivamente lo que presentan hasta este momento el proyecto de ley es lo mínimo, es lo que debería haberse realizado hace muchísimo tiempo, que las distintas autoridades, organismos que intervienen en la búsqueda de las personas tienen que tener línea, tienen que estar en línea, tienen que estar compartiendo constantemente la información. Y Mayén, ¿cuál es el último punto que tú hablas de esta ley de extraviados? El último punto tiene que ver con los equipos de especialistas y de contención hacia la familia. Perfecto. Que entonces, así como existe un registro de peritos en el Ministerio Público, también de que exista un equipo de contención que pueda ser contraparte entre la familia y la fiscalía. Porque en este momento nos encontramos con que hay muchas familias que no tienen la preparación, porque en el fondo nadie está preparado para que cuando esto te pasa. Exacto. Entonces hay un motivo de que necesitamos apoyo legal y apoyo psicológico. Exactamente, qué bueno esto. Esos son los 3 puntos de esta ley corta. Sí. Pero hay muchas otras falencias que se tienen que ir arreglando en el camino, pero que también pueden ser resueltas porque coordinemos protocolos, coordinemos a las instituciones y no necesariamente esperar una ley para salir a buscar a la gente. Mayén, buenos días, hablas con Claudio Rojas. Mayén, te quería hacer un alcance, un gusto. Lo que pasa es que uno de los principales reclamos que existe por las familiares de gente desaparecida es el tratamiento que algunas policías le dan a esto. Cuando tú me hablas de la categorización, también yo creo que falta ahí una especie de protocolización respecto a las respuestas que se le debe dar a la familia, porque con Paola lo conversamos muchas veces, no puede ser que se le diga a una persona, no tenemos idea, sí o no se puede, o la vamos, ¿te das cuenta? O sea, falta también cómo las policías deben enfrentar este tema que le está presentando a la familia y que obviamente les destruye la vida. Efectivamente, ahora hay que ser justos de que eso se produce por cierta falta de capacitación de ciertos funcionarios en algún tipo de comisaría, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, nosotros hemos tenido muchas reuniones. Muchas reuniones, y entre ellas, por ejemplo, con la sección de encargo de personas y la brigada de encarga de personas de PDI, y ellos están dispuestos a que trabajemos en conjunto y a capacitar su gente. Ya, pero por ejemplo, no mucha gente recurre. Porque efectivamente hay gente que recibe muy malos comentarios. Sí, es que hay mucha gente que no recurre a la PDI. Por ejemplo, lo que uno está preparado como ciudadano es a llamar a carabineros. Y normalmente este tipo de respuestas... No, ambas policías. Claro, pero yo te digo, yo como en este tipo de desgracias... Ambas policías. Tiendo a llamar a carabineros más que a la PDI, y en carabineros siento que efectivamente falta un protocolo de atención o de entender lo que la víctima te está relatando, porque este es un tema totalmente distinto a un robo, un asalto. Efectivamente, se tuvo una reunión con la sección de encargo de personas que pertenece a Carabineros, y ellos están trabajando en temas de modernización de su software y también de los protocolos. Lo que estamos hablando, que con este tipo de ley las cifras serían mucho menores. Claro. Es más, dígame. Así como Paola tiene el problema, así como yo tengo el problema, esta ley, la ley corta, no va hacia las personas que ya tienen el problema. Es para quienes está principalmente enfocado a los que vienen. Sí. Exacto. Nosotros hemos hablado aquí en el estudio con el general en retiro, Daniel Tapia Mayén, y él nos explica que realmente los equipos son pequeños, no son equipos amplios de búsqueda, y en Chile desaparecen miles de personas. Debiese haber además considerado una inyección de recursos importante en este proyecto de ley corta, ¿no? Más que inyección de recursos, se trata de ordenar lo que hay. Ya. Porque lo que pasa es que si bien los equipos o las brigadas especialistas son pequeñas, si a una persona se le busca en el momento de la denuncia, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Perfecto. Por ejemplo, adultos mayores con Alzheimer. Exacto. Y además que también hay que entender... Si la buscamos en el momento, la encontramos en el momento, perdón. Mañana hay que entender que mientras ahorramos mucho tipo de recursos. Claro, Julia. Mientras más tiempo pase, la verdad que huye. Y eso es algo que es aplicable, lamentablemente, no solo para las personas desaparecidas, sino para cualquier situación de peligro. Ahora, también yo creo que un punto muy fundamental, y lo hablábamos la otra vez con Paola, tiene que ver con la reacción, la primera reacción cuando uno va a pedir ayuda a las policías, que muchas veces lamentablemente se casan con una tesis. No, si su hija salió ya debe estar por llegar. ¿A ti, Paola, te sucedió cuando fuiste a hacer la denuncia por FER? Bueno, a mí no me... La verdad es que a mí no me dieron esa respuesta. ¿Pero qué te dijeron a ti en un primer momento? A mí
No, a mí me pidieron mi declaración al tiro y me acogieron súper bien. Tú dijiste el sábado que... Claro que Fernanda se había perdido. ¿En qué momento las policías tú sientes que empezaron a actuar? Mira, yo puse la constancia el domingo, de domingo para el lunes a las 12 de la noche. ¿Ya? Y ellos me dijeron que se le avisaba todo, o sea que la búsqueda se empezaba de inmediato. Pero con el pasar del tiempo fui aprendiendo que no es así, que eso es mentira. Por eso, Paola, ¿cuándo tuviste que las policías realmente comenzaron a hacer algo con la denuncia que tú hiciste? ¿Cuánto tiempo se demoraron? Bueno, ellos llegaron a mi casa. Bueno, en realidad no llegaron a mi casa. Yo llegué a la SEP el día martes. Tú fuiste el día martes. Y después, ¿cuándo viste tú que la policía comenzó recién a moverse? Se podría decir que a la semana después, porque imagínate, ellos venían a mí a preguntarme si yo tenía alguna noticia. Mira. Sí, por eso es el llamado que te hace la Julita, que te dice, ¿tú crees, Paola, que es lógico que después de la denuncia que tú haces se demoren semanas en darte de respuesta a las primeras diligencias y preguntarte a ti, oiga, ¿la ha visto? ¿Sabe dónde anda? ¿Ha tenido alguna noticia? Claro. ¿Te parece lógico? No, obviamente que no. O sea, eso es lo que yo hablaba con Mayen, que ella me comentaba que algunas mamás les decían, su hija debe andar carreteando, ¿sí? Ya claro, va a llegar. Claro. Para mí no fue esa respuesta, pero sí la policía me llamaba a mí para preguntarme a mí, para que yo diera información sobre mi hija, cuando se supone que son ellos los que tenían que estar buscándola y dándome información a mí. Claro, y si ellos hubieran empezado a hacer su trabajo del domingo para el lunes, cuando tú vas a entablar esta denuncia de presunta desgracia, quizás esa primera semana hubiera sido vital para poder recaudar o recopilar información respecto a lo que sucedió con Fernanda. O sea, yo siento que esa verdad... Por supuesto, porque... Te escucho. Disculpa, imagínate, nosotros buscamos por todos los hospitales, buscamos por ahí donde está el médico legal, fuimos también, que yo no quería ir ahí, pero fuimos igual, en las plazas, en todos los lugares donde nos dijeron, nosotros buscamos. Y ellos recién el martes llegaron aquí y después venían de repente a preguntarme si yo tenía noticias o no tenía noticias de mi hija, ¿me entiendes? Entonces era algo que yo encontraba que era absurdo porque, como te repito, ellos son los encargados de darme información a mí, no yo a ellos. Claro. De hecho, tú me recuerdo que cuando conversamos me contaste que tú, de hecho, partiste en la primera etapa investigativa buscando las cámaras, ayudado con Luis, y que tú le entregabas información o que tú estás ayudando a la policía. La primera semana nosotros ya teníamos todo eso, todo. Y eso es lo que no nos cuadra a nosotros como ciudadanía, que una madre con su hija desaparecida esté haciendo la pega de la policía. Eso es lo que nosotros no entendemos. Sí, pero es que, bueno, la verdad que en mi desesperación yo me puse a hacer cosas que a lo mejor, como dices tú, debería haber hecho la policía. Y se comprende, claro, Paola, como por ejemplo ese examen de ADN al que usted fue a la Bocar, si no me equivoco, de Carabinero hace un mes y medio, debe haber sido. Pareció ser una pericia, una diligencia tardía, a mi juicio. No sé cuál es la visión que tiene usted respecto de una muestra de ADN que de perogrullo debiese haberse tomado desde el primer minuto, de los primeros días. Mira, según lo que yo he podido aprender en el transcurso de este año, es que eso debería haberse hecho al principio. ¿Por qué después de 8 meses hacen eso? ¿Nunca antes te habían tomado un examen ni una muestra, ni a ti ni a tus hijas? No, ninguna. ¿Y cuando te llaman, hace muy poco tiempo, para realizarte este examen, qué explicaciones te dan o no te dan ninguna? Te dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que venga acá a hacerse esta prueba de ADN. Sí, eso me llamaron y me dijeron que... La verdad es que me dijeron que iban a hacer una diligencia conmigo. ¿Ya? Y ahí me empezaron a contar de qué se trataba. ¿Y tú les preguntaste por qué no lo habían hecho antes? Sí pregunté, pero yo no tuve respuesta sobre eso.
Sin respuesta. Es que por eso que eso parece que es lo que nosotros queremos escuchar, que esta ley, entre comillas, venga a subsanar, porque en tu caso puntual hemos visto que el sistema falla, sigue fallando, y yo creo que eso, por lo menos en nuestro país, no debería ocurrir. No sé, Pau, ¿qué opinas tú? Hablen de lo que tengo. Mira, respecto a eso, de las 35 familias, es un porcentaje muy bajo a las cuales se le realiza esa muestra. Estamos hablando de familias que tienen a su familiar extraviado hace 30, 40 años, 10, 5, 8, 2, y lamentablemente las carpetas investigativas se cierran sin ese tipo de diligencia, porque no hay nuevos antecedentes, y tiene que ir la familia a pedir esa diligencia, ya, Mayen, que es, por ejemplo, la muestra del ADN. Mayen, pero ojo, paremos un poquito ahí. Todos encontramos que esto es una diligencia lógica que se debería hacer en la primera etapa investigativa, cosa de cualquier rastro biológico, cualquier prueba que tú tengas, ir cotejándola inmediatamente para hacer el match. O sea, no tengo que hacer la investigación completa para tomar las muestras biológicas. Para algo está ese registro, para algo está ese empadronamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ley frente a eso? Establece los protocolos de 24 horas, de 48 horas, para que tienen que ser aplicados en todo tipo de investigación. Ah, ya. Y dentro de ese protocolo estaría la toma de muestras. La toma de muestras para que haya una cruce de información. Ya. Pero, ¿sabe? ¿Me permite decirle algo a Mayen? Porque actualmente nos encontramos... ¿Me permite decirle algo? Y yo le veo... Nos encontramos con eso, que no se realizan esas diligencias. Permítame conversarle un poquito. Yo pienso, fíjese, de que el error me estaba viendo lo que hace la policía holandesa. Ellos tratan la desaparición de las personas como nosotros tratamos el homicidio. Es decir, hay una persona desaparecida y se trata igual con un sitio de suceso. Usted sabe, cuando hay una persona fallecida, va a la brigada de homicidio en lo inmediato al lugar y establece el protocolo del tratamiento del sitio de suceso. Eso es lo que hacen en Chile y en las policías avanzadas con el tratamiento de homicidio. Exactamente lo mismo es lo que se debiera hacer con la desaparición de alguna persona. Ahora, eso lleva llegado a algo también, de que cuando, por ejemplo, se trata de una desaparición, comillas, irresponsable, también debe haber una sanción al respecto. Es decir, no se puede denunciar livianamente la desaparición de una persona cuando se sabe, por ejemplo, que una hija se quedó en una fiesta y bueno, la desaparición obedece a otras causas. No tenemos en el procedimiento policial chileno algo parecido a lo que estoy señalando yo. Por el contrario, cuando la policía se hace cargo, pero permítame, cuando la policía se hace cargo de esto, ya han pasado más de 24 horas. Claro. Y eso es lo que alega ella y lo que alegan todos los familiares de personas desaparecidas. Entonces, ¿cómo voy a pedirle yo muestras de ADN o tratar, dígame usted, de los antecedentes iniciales si ni siquiera los conozco con la prontitud de vida? Pero eso no es un problema de las familias de personas extraviadas. A eso voy. Entonces, ¿en qué arreglamos el cuento? Si el cuento de fondo está en que el protocolo de la policía está mal establecido. Exacto. Es más, está en desacuerdo con el protocolo de otras policías que en el mundo están más avanzadas. No le hemos copiado a esa policía lo bueno que hay. Fíjense qué sencillo es. Ni siquiera hace falta... Bueno, a través de este protocolo se han hecho estudios comparados con otros países, los cuales efectivamente tienen análisis estadístico. Ahora, lo que sucede acá en Chile no es tanto el tema de los protocolos, sino de que no lo aplican. Mira. Entonces, si aplicamos esas diligencias de las primeras 24 y 48 horas, que en el fondo varias de esas diligencias son las que tienen las mismas policías en Chile con sus protocolos, esta cosa sí funcionaría. Estamos, claro. Mañana, Ahora, aquí en el estudio. Y lo otro, al respecto, solamente voy a agregar un punto, de que el ADN no está dentro de las primeras 24 horas, sino cuando ya se han agotado el otro barrido y la otra alternativa. Porque efectivamente lo que tenemos que lograr es que, por ejemplo, algo básico, que los centros de salud estén en línea. Sin duda. Aquí en el estudio está Francisco Lermanda, que es del equipo de los Topos Chile. Y mientras tú estabas explicándonos esto, como que es un gesto de desaprobación. No está muy de acuerdo, Francisco. Sobre todo con la última parte de que los protocolos no se aplican. ¿Eso opera o no opera? Hola, buenos días. Mira, la verdad que el tema de los protocolos, primero hay que entender un contexto general. Lo hemos mencionado en algún minuto. El 98% de las presuntas desgracias que se presentan en Chile son resueltas. Sí. El 98%, tanto como la Policía de Investigaciones como también Carabineros por sus secciones
especializada, digamos. Por lo tanto, todos los casos que se quedan, y la verdad que perdón que hable de estadística, porque estamos hablando de personas, sí. Y con todo el respeto del mundo, es el 2%, digamos, el que se va quedando exponencialmente en el tiempo. Yo quiero saber de dónde sacas tu estadística, porque los estudios de nosotros son recientes y que son del 2003 hasta el 2018 y no coincide con las cifras que tú mencionas. Efectivamente, hay un alto porcentaje de evasión y fugas voluntarias que se consideran como resueltas, pero el problema no está ahí. El problema está en el 7% que no se resuelve. La verdad que yo estoy hablando de los últimos 20 y tantos años. De hecho, hay más de 360.000. No, pero espérate, los registros son solamente del 2003 en adelante. Si me permites, por favor. Pero espérame. La idea es poder dialogar, la idea es poder conversar. Hay cifras que pueden ser distintas, pero ¿sabes qué? No nos quedemos en la minucia de 7%, 4%. Estamos hablando de, sea lo que sea, son muchas familias que están más allá, y la idea es poder cotejar y arreglarlo. Francisco. Sí, claro. Más allá del porcentaje del 2%, el 7%, estamos hablando de personas. Estamos hablando de familias completas. Lo que ocurre, y en esto estoy tremendamente de acuerdo con lo que dice la señorita, es que el mayor problema que hay acá hoy día no tiene que ver con el actuar de las policías, que probablemente podemos evaluarlos bien o mal dependiendo de la vereda que estemos, digamos. Tiene que ver con un tema de línea. Tal como dice la señorita Mayén, tiene que ver con que las dos policías trabajan con sistemas distintos, sistemas de bases de datos distintos. Sí. Y que existe un gabinete y que existe todo eso que tiene que ver con otro tipo de datos, digamos. Efectivamente, una persona que se le presenta una presunta desgracia puede ir tranquilamente a un hospital, puede cambiar un cheque, puede renovar su carnet de identidad, puede hacer lo que sea, y esa presunta desgracia no va a salir al aire hasta que no le hagan un control de identidad. Claro. Y los controles de identidad, la verdad que no son tan masivos. Son muy poco probables. Por lo tanto, yo concuerdo con Mayén en que en definitiva aquí hay un tema más que de diligencia de las policías. Primero, tiene que ver con un tema de fondo asociado a la modernización del sistema, claro, en términos de línea. Porque puede ser el caso de Fernanda, puede ser el caso de personas del sur. Nosotros trabajamos permanentemente en varias presuntas desgracias y en varias desapariciones de personas, y que en definitiva, insisto, más allá del porcentaje de las presuntas desgracias que vayan quedando en el camino, tiene que ver necesariamente con un sistema que hoy día no está en línea. Y el no estar en línea implica que cada una de las policías o las instituciones que trabajamos en una presunta desgracia o en la desaparición de una persona lo hacen de forma independiente. Es una isla. Y que al final del tiempo, cuando ya terminan entregándose informes a la fiscalía, ahí recién empiezan a enlazarse y empiezan los exámenes de ADN, empezar a cotejar huellas, empezar a cotejar declaraciones de una policía con otra o de alguna institución con otra, se entrevistan y se reentrevistan y se vuelven a entrevistar testigos. Entonces se empieza a hacer un trabajo doble o triple en este proceso, y que en definitiva lo que hace es perder de alguna manera tiempo valioso, como dicen ahí la señorita, en que en definitiva las primeras horas pueden ser importantes. Y esas primeras horas parten mal, porque cuando hemos visto durante el último año, principalmente jóvenes en torno a los 20 años que se han perdido y que van a denunciar a la policía y les dicen: deben andar carreteando, debe andar la adolescencia, la juventud en busca de algún amor. Entonces parten de una base errónea y muchas veces, como tú dices, se pierden tiempo valioso, que son esas primeras horas. Es ese primer día el más importante para poder dar curso a una buena investigación. Y aquí es donde voy a entrar de nuevo al tema de la estadística. La gran mayoría, la gran masa de presuntas desgracias que se presentan hoy día, que puede ser el 98%, que puede ser el 93%, que puede ser capaz que el 70%, tiene que ver con esos casos. Con andar carreteando. Con el joven, no sé si carreteando, pero el joven que se desaparece por forma voluntaria, el joven que sale, el que se evade, el que no quiere ser encontrado, el que quiere meditar, el que se va de vacaciones sin permiso. En fin, hay un montón de casos que no necesariamente tienen que ver con la intervención de tercero, con el homicidio,
homicidio, con el secuestro, con el accidente en alta montaña, que son casos tremendamente complejos de poder tratar. Sí, pero ahí tiene razón ella. El error es partir de esa base y tratarlo a todos igual. Exactamente. Es ahí donde ella ya, el 70% anda y en otra. debe existir un protocolo. Un contexto, pero un protocolo establecido. Y creo que la ley puede ser una tremenda ayuda para que de alguna manera, más que obligue, sino que guíe de alguna forma y te entregue una plataforma de reacción de las policías y también de los familiares por eso es respecto a cómo actuar frente a la desaparición de una persona y que no lo deje al libre albedrío del carabinero que está tomando la declaración. Exacto. O del funcionario de la PDI que está tomando la declaración, o del papá que puede pensar y decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero esperar las 24 o 48 horas que dice la ley porque eso es un mito. Eso es mentira. Eso es falso, digamos. 48 horas jamás se ha hablado de tiempo para poder presentar una presunta desgracia. Es un mito urbano que se armó en algún minuto y que alguien lo dijo. Sí. Pero sería como el escenario ideal, pero como finalmente no es un sistema que esté como protocolarizado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Impera el prejuicio. Entonces, como impera el prejuicio, que es lo mismo que le dijeron a Paola, de que estaba carreteando, entonces como hay una predisposición de pensar de que están todos que desaparecieron como por su propia opción. Entonces, ¿cómo poder establecer caminos diferentes? Es súper difícil. Es prácticamente imposible. Bueno, entonces, por eso esperan que pasen más o menos, ¿cuánto? 48 horas para ver si es que aparece por su propia voluntad. Es que en las primeras 48 horas es donde se resuelve este gran porcentaje. Claro. Pero eso, insisto, eso no está escrito en ninguna parte. Ahora, no olvidemos lo que pasó con las niñas de Alto Hospicio. Sí, pues. O sea, después de ese caso, en definitiva, hubo una tremenda modernización en los sistemas, sobre todo en los protocolos internos de las policías. Pero tampoco tanto. Si a Paola Correa lo primero que le dijeron era de que su hija estaba carreteando y que iba a aparecer, y no lo tomaron en cuenta hasta cuántas horas después. No cambió tanto después de Alto Hospicio. Estoy absolutamente de acuerdo de que probablemente el caso en particular de Paola o el caso en particular de otras personas, de alguna manera en principio también se manejan mal y le dan, y alguien lo dijo aquí en el panel hace un rato, le dan una dirección asociada o una línea investigativa. Claro, se casan con una tesis y eso hace que se desvirtúen algunas cosas. Y que un reclamo que tienen varias familias. Lo hablábamos esta semana con la familia del ingeniero Héctor Enríquez, desapareció en San Pedro de Atacama. Javier, que es el hermano, ha estado constantemente viajando a San Pedro de Atacama para participar en la búsqueda de su hermano. Él desapareció el 28 de octubre. Han pasado muchísimos meses y no hay ni un antecedente de qué fue lo que sucedió. Y para él como familiar, por lo que ha visto y lo ha vivido, lo que siente es que la policía, que Carabineros puntualmente, se casó con una tesis de que después de una presunta violencia intrafamiliar su hermano había desaparecido voluntariamente. Pero no investigaron más allá de la violencia intrafamiliar, no investigaron una serie de cosas que él y los amigos de Héctor, el hombre desaparecido, dicen que están ahí, que son evidentes. Entonces, cuando de repente las policías se casan con una tesis, dejan de investigar las otras. Claro. Y ahí puede haber estado la verdad, las otras quizás. Sí, Julia, lo que ocurre es que regularmente vamos a analizar el tema de forma más integral, como lo estamos haciendo en el panel, digamos. A todos quisiéramos que nuestras presuntas desgracias se investigaran con la mayor prolijidad posible. La presunta desgracia, y lo decía el señor Vallejo hace unos minutos atrás, que estoy absolutamente de acuerdo con él, las presuntas desgracias no son tomadas como un delito. Por lo tanto, no es lo mismo que el robo, no es lo mismo que el asalto, no es lo mismo, por lo tanto, no se tratan de la misma forma. La presunta desgracia en algún minuto terminó siendo un trámite, en algún minuto de la vida, digamos. Partió como decir, miren, sabe que la Connie se desapareció, no llegó a tal hora, entonces yo voy a poner un resguardo legal, de alguna manera, para poder decir, mire, sabe que la Connie no está. Y si aparecía tampoco iban a decir que apareció. Para eso está. Hay mucha gente hoy día que tiene presuntas desgracias asociadas a su persona y no lo saben. Claro. Entonces, y que están en su vida absolutamente normal. Y ahí es donde yo acojo lo que dicen las señoritas en el otro lado, es que tiene que ver con la instauración de una ley, porque tiene que haber un tema de línea. Partamos por una cuestión integral, por una cuestión mucho más general. Es decir, a una persona que se le presenta una presunta desgracia porque salió a carretear, porque se desapareció, por cualquier motivo, estamos hablando de las primeras horas, se le debe bloquear su RUT, por ejemplo.
Claro. No puede cambiar cheque, no puede ir al banco, no puede sacar un bono, no puede ir a un hospital. Si lo controlan, si un carabinero le hace un control de tránsito, inmediatamente que le arroje el sistema. Francisco, quiero que sigamos profundizando en lo que tú nos estás explicando, que es muy importante para entender hacia dónde va a evolucionar todo esto, pero sé que Paola tiene que irse y no quiero que se vaya Paola sin hacer un anuncio muy importante, Claudio, que tiene que ver con un bingo. Paola, ¿me estás escuchando? Sí. Paola, me estás escuchando, no tiene nada que ver, si no tiene nada que ver con el tema de la ley. Lo que pasa es que de lo que estuvimos hablando el fin de semana, yo no había contado nada, no lo había conversado con los chiquillos, pero que aprovechando la patudez le pedí permiso a la jefa para comprometerlos acá a todos para que te apoyemos y te ayudemos con el bingo que estás planeando para desarrollar. Entonces, ojo, me quiero, ¿cómo se llama? Que aprovechar los chiquillos, y lo que estoy queriendo hacer es comprometerlos a ustedes, porque con la Pao, oye, voy a ser bien carepalo, se las voy a tirar aquí al aire nomás. Sí, la Paola necesitaba que lo ayudáramos, necesitaba si podíamos tener un animador, si podíamos. Yo le dije, yo te apoyo en lo que necesites, yo de animador yo no sirvo para nada. Paola, ¿cómo estás? ¿Cuándo y dónde es esto? Este programa está súper comprometido con la causa de Fernanda. Sí, pues por eso. Apoyando. ¿El 2 de febrero? ¿Dónde y cuándo? Bueno, este es un bingo que en realidad me está organizando mi familia. Ya. Es el 2 de febrero, el sábado 2 de febrero, desde las 6 de la tarde, un bingo bailable. En el local se llama El Leganés, que está en Independencia, que el alcalde muy amablemente me pasó para que yo pudiera realizar este evento. Perfecto. El 2 de febrero. Sí, sábado 2 de febrero. Y nos falta animador, pues chiquillos. No, eso es lo que más sobra en este canal. Sí, animador es lo que tenemos. No lo que más tranquila, sobra. Paola, tranquila. Oye, ¿y esto es para reunir fondos para algo puntual, algo específico, Paola? Mira, más que nada es por el tema de los viajes que yo hago, de repente los videntes que me llaman y no pueden venir a mi casa, yo voy, o si tengo que hacer una diligencia con respecto a mi hija, y cómo se llama, y la verdad es que ha sido para mí ha sido un año muy difícil, sí, claro, porque yo tampoco he trabajado por buscar a mi hija, ¿me entiendes? Sin duda, sin duda. Ya pues, pero Paola. Pero ya en marzo ya empiezo a trabajar, porque la verdad es que hace un año que no trabajo y quiero como salir un poquito de mi casa. Ha sido un año muy, muy, muy difícil, lo comprendemos. Sabemos que durante este año estás abocado a la búsqueda de Fer. Esperemos que esa búsqueda traiga frutos, pero también es importante no olvidarse del otro cuando se necesita el recurso. Tú tienes más familia, más hijos. Así que el sábado 2 en el Leganés, en Independencia, a las 6 de la tarde hay que estar poniendo el hombro. Te mandamos un besito y también gracias a Mayén González, que nos ha explicado en detalle hacia dónde apunta esta ley de extraviados. Muchísimas gracias a ambas. Buen día.